preguntarle alguna cosa. Si usted tiene un dolor de cabeza y se toma una pastillita, ¿verdad? Que hay unas muy buenas, rapidito te quitan el dolor de cabeza. Tú dices, oye, la voy a comprar otra vez porque esa pastilla es efectiva. Ay, la pastora toma pastilla para dolor de cabeza. Sí, eso la quita rapidito, ¿verdad? Y Dios le ha dado la ciencia a los hombres para algunas cosas, para que algunas cosas se nos faciliten. Bueno, ahora, con la pastillita yo me la tomo y si me quita el dolor de cabeza, yo pongo cierta esperanza en esa pastilla y digo, tengo esperanza en esa pastilla porque yo digo, esa pastilla es efectiva. ¿Verdad? Si me quitó el dolor de cabeza, es efectiva. Tengo cierto grado de esperanza, o sea, espero en la pastilla porque ella me quita el dolor de cabeza. Es decir, si algo funciona, pongo la esperanza y pongo la esperanza porque esa cosa es efectiva. Entonces, ¿qué tienen que hacer los instrumentos de Dios que saben quiénes son y que son ellos los llamados? Yo, tú, llamados para traer la esperanza a este mundo. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ser efectivos y vivir en bendición. Porque si nuestra vida no es efectiva, y ya vamos a ver cómo se hace eso, y no vivimos en bendición, el mundo no puede ver a través de los hijos de Dios que hay esperanza para todos los que creen. Porque hay algunos evangélicos que dicen que creen en el Señor y que creen en la palabra de Dios, que uno los ve o que te ven a ti y dicen, no, para estar así, yo no me meto en evangélico. ¿Por qué? Porque es que no están viendo efectividad y bendición. Hermanos, y nosotros tenemos que ser efectivos y vivir en bendición. Lo cual no significa que no podamos ser pobres, pasar por pruebas algunas veces, tener dificultades. No significa eso. A través de todo eso tenemos que seguir siendo efectivos y vivir en bendición para que el mundo vea a través de los hijos de Dios que hay esperanza para todo aquel que cree. De manera que hoy vamos a estudiar eso que se llama efectividad y bendición. Diga conmigo efectividad y bendición. Efectividad. No va a aparecer ahí, escúcheme, lo voy a decir bien lento. ¿Qué es efectivo? Yo dije, si la pastilla funciona, es efectiva. Muy bien. Entonces, efectividad es la capacidad de lograr un propósito deseado. Eso es, básicamente, efectividad. Capacidad, facultad para lograr un propósito deseado. Y déjenme decirles algo. Como hijos de Dios, estamos capacitados por Dios para lograr los objetivos de Dios en nosotros. Lo que pasa es que el problema es que queremos lograr nuestros propios objetivos y no entendemos que el Señor nos capacita y nos va llevando por un camino que a veces no entendemos porque se hace muchas veces algo difícil. Pero el Señor te está llevando y a través de ese camino te está capacitando para que sus propósitos se cumplan en ti y seas el instrumento de Dios para mostrarle al mundo que hay esperanza para todo aquel que cree. La otra palabra, bendición. Bendición es esto. El bien, la gracia y la protección de Dios Todopoderoso, el único y sabio Dios, sobre tu vida. El Señor nos ha dado todo para que vivamos en esta tierra que se destruye cada día más, para que vivamos acá con el bien, la gracia, la protección de Dios sobre nuestras vidas. De manera que estamos capacitados y el Señor ha planeado todo para que tú y yo vivamos en efectividad y bendición. Amén. Pero ¿qué sucede con la vida de muchos? Yo quiero mostrarles, quiero que vayan conmigo al libro de Ruth. Quiero mostrarles a través de la vida de Ruth
¿Qué podemos nosotros aprender de esas dos mujeres, Ruth y Noemí? Ellas vivieron con efectividad y bendición. Y al final de sus días, todos pudieron comprobar que hay esperanza para todo aquel que cree en el Dios Todopoderoso. Entonces vaya conmigo al libro de Ruth, vamos a leer algunas partes de la historia. Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entendamos un poco qué es Belén. Belén era la tierra, la casa del pan, Belén donde nació Jesucristo, Belén, tierra de Dios, tierra perteneciente a Canaán, tierra que Dios escogió para que los hijos de Dios habitasen allí y ellos no se tenían que mover de su tierra, porque Dios les había prometido que en esa tierra, si eran obedientes, iban a ser bendecidos. Lo que sucede es que en los días de los jueces había mucha gente que hacía pecado en Israel. Por el pecado en Israel, Dios les mandaba juicio, tenían escasez, tenían hambre, tenían calamidad, pero, diga conmigo un gran pero. Gracias. Pero cuando ellos clamaban a Dios, y esto es lo importante de entender, clamaban a Dios y se apartaban del pecado y volvían a la senda que el Señor les marcaba, Dios levantaba hombres y mujeres que les libertaran de sus enemigos y vivían otra vez en bendición. Lo que sucede es que Israel vivía así, un círculo vicioso, una montaña rusa. Entonces, pecaban, juicio, se arrepentían, Dios les mandaba un libertador, vivían un tiempo bien, después en la comodidad se olvidaban. ¿Ves que a veces el Señor tiene que mantenernos apretados para que no se nos olvide que tenemos que estar derechitos en la voluntad de Dios? Yo siempre oro, ay Señor, ten misericordia de mí, no me aprietes tanto, Padre, que no me tengas que apretar tanto. Yo quiero andar derechita, pero ayúdame, ilumíname, porque en mis fuerzas no puedo. Pero la asistencia del Espíritu Santo está allí. La capacidad de Dios está en mí para que yo cumpla su propósito. Pero hey, tienes que despertar. Y tienes que entender quién eres. Ahora, el libro de los jueces sucedía eso. Ese hombre llamado Elimelec, el varón dice, verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos, lindos nombres, pónganselo a sus hijos, Malón y Kelión. Kelioncito, ven para acá. No, no se lo ponga. Efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Para mí, eso es un muy particular punto de vista. Esta gente hizo mal de irse de la tierra de bendición de Dios. Pero bueno, ellos se fueron. Ahora, en esa tierra, lejos de su patria, en Moab, verso 3, se murió el esposo, se murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una tragedia enorme. Se muere el marido, se le mueren los 2 hijos y quedan las 3 mujeres solas. En esa época una mujer sola, sin papá, sin marido, era un desastre porque era una desamparada absolutamente. Las mujeres no trabajaban como ahora. Ahora, esta mujer, en esa tragedia, me gusta cuando sigue el texto diciendo lo siguiente. Entonces Noemí se levantó, diga conmigo, se levantó.
con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo allá en Belén, de donde ellos se habían ido porque había escasez. Oyó que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Salió, diga conmigo, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 3 palabras importantes. Noemí se levantó, Noemí salió y Noemí se devolvió. Y aquí no aplica, chivo, que se devuelve sesnuca. No aplica. Ella se devolvió a donde de donde nunca tenían que haber salido, de la casa de bendición, de su tierra natal en donde Dios los había puesto. Amén. Y todos los venezolanos y habitantes de esta tierra decimos amén. Créalo. ¿Qué? Bueno, lo que me gusta de esta mujer, en su tragedia, ella no se quedó a revolcarse en la tragedia. Ajá, yo me imagino que habrá llorado mucho, oye, qué dolor. Pero bueno, ok, pasó, listo. Dios, en su infinita misericordia, le mostró que ella podía levantarse, salir y devolverse. No quedarse en la queja de lo que le había sucedido. Así que ella asumió su responsabilidad. Para ser efectivo y vivir en bendición, hay que asumir lo que te pasa y hay que asumir que siempre hay una posibilidad que Dios va a abrir en el nombre de Jesús. La hay, hermano, la hay. Y la posibilidad depende de ti porque Dios la presenta, pero tú tienes que estar no ahí en el círculo vicioso. Ay, culpa el diablo, ay, culpa el gobierno, ay. Le voy a decir un secreto. Yo hasta le eché la culpa a mi papá. ¿Por qué mi papá se vino para acá? No se podía ir a otra parte de inmigrante. Yo también. Y a mi mamá y a mis abuelos, ¿por qué? No. ¿Y sabe qué? Yo estaba en esa discusión privada, en mi mente y mi corazón. Culpa el diablo, culpa el gobierno, culpa de mi mamá, culpa de mi... Y aparte, el hombre que me enamora se queda aquí también. Culpa de él. Pero ¿sabe qué recibí yo del Señor? Para esta hora Dios nos escogió. Así que levántate y camina. Y Mercedes dijo, uno de estos miércoles atrás, dijo, yo estaba orando porque me quería ir, porque me quería quedar, porque no sabía qué hacer, pero resulta que Dios me confirmó. Bueno, ¿no estás orando tú para que el avivamiento de Dios y la gloria de Dios inunde Venezuela? Bueno, yo estoy preparando todo para que el avivamiento y la gloria de Dios se manifieste en Venezuela. Y esa palabra fue tremenda, aleluya, ¿ves? Entonces, para esta hora, el Señor nos ha traído acá y nos ha traído hasta acá. Así que asumamos nuestra responsabilidad. Hay posibilidades en esta tierra, pero hay posibilidades para la gente que mira a Dios, no que mira a la tierra, que ve allá las maravillas del Señor y no que ve las imposibilidades de esta tierra y se anda revolcando en lo que no puede hacer. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor abre puertas a aquellos que asumen su responsabilidad. La autoridad, el hombre la perdió en el jardín del Edén por el pecado, pero en Jesucristo nosotros tenemos la autoridad de Dios en nuestras vidas para levantarnos, para seguir y avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que volver a los principios de la palabra del Señor. Entonces no es culpa del diablo, no es culpa del gobierno, no es culpa del jefe, no es culpa, no. Asume tu responsabilidad, levántate y camina en el nombre de Jesús, levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.
Ahora, eso nos va a hacer, o es el primer paso para ser efectivos y vivir en bendición en esta tierra. Sigue diciendo el texto, vaya conmigo otra vez a Ruth, capítulo 1, verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová hará con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y le dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora Noemí no estaba amargada. Bueno, me voy para allá para ver qué pasa. Ella no estaba amargada, triste, pero no amargada. Y se ve que ella quería el bien también para las nueras. No les dijo, no, vengan a sufrir conmigo, se van a quedar conmigo. Si yo sufro, ustedes sufren. No, ellas de su buena intención y de su corazón que estaba desprendido, que quería bendecir a los demás, ¿sabes? Ella les dijo a las nueras, porque pensó que era lo mejor, les dijo, vayan a la casa de sus madres, no tienen que venir conmigo. Y bueno, les dio la bendición y dice en el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ahora, mire la respuesta de Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremenda decisión. Eso es una decisión. Si tú te mueres, yo me muero. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Y viendo Noemí que estaba, y marca esa palabra, tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Ahora, Ruth marcó aquí la segunda cosa para ser eficaz y efectivo y vivir en bendición. ¿Qué hizo? Determinó un proyecto de vida. Determinó un propósito de existencia. No diga nada, ya. Quiero que piensen. Miren, ella le dijo, no me ruegues que te deje. Tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueras, yo me muero. A quien tú sirvas, yo sirvo. Ruth determinó, estaba resuelta. No importa lo que suceda, contigo me voy, contigo me quedo. Entonces, marcó allí un proyecto de vida, un propósito de existencia. La segunda cosa para ser efectivo y vivir en bendición, tú tienes que determinar un proyecto de vida, un propósito de existencia. Salga sapo, salga rana, como algunos dicen. Perdón. Pero algunos tienen que entender que hay que vivir con determinación. Ay, ¿será que el Señor me bendice o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que? Será. En el nombre de Jesús Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe y sustentador de todo, es. Entonces hay que levantarse y establecer un proyecto de vida. Ahora, a grosso modo podemos decir, ¿cuál es tu proyecto de vida como hijo de Dios? ¿Qué determina tu existencia como hijo de Dios? Hay que pensar en eso,
Porque nosotros brincamos, saltamos, reprendemos los demonios, aplaudimos, decimos amén, nos aprendemos textos bíblicos, venimos a la iglesia, pero en el momento de enfrentar la dificultad, todos vamos a tener miedo. Todos quizás vamos a, la primera impresión, ¿verdad? Pero después tú tienes que amarrarte con el dominio propio que el Espíritu Santo te ha dado, porque si el dominio propio no sirve para amarrarte a ti, no sirve para amarrar a los demonios. Si la bendición de Dios no sirve para que tú te sujetes a ti mismo y cambies definitivamente, no sirve para amarrar a ningún demonio. De manera que tú tienes que determinar tu proyecto de vida. Yo voy a vivir en santidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a vivir consagrándome en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo que buscar la asistencia del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Así que en el nombre de Jesús mi proyecto es, Señor, te voy a dedicar. Eso es un proyecto práctico. Señor, yo sé, porque ahí empieza todo, que necesito comunión contigo. Y sé que necesito leer la palabra, porque es a través de la palabra que tú me vas a enseñar, que tú me vas a hablar. Entonces, un cristiano bien parado, bien resuelto, y un cristiano que tiene un proyecto claro de vida, dice, en el nombre de Jesús, esta hora, la que tú quieras, tú decides, tu hora o tu media hora. No se trata de un tiempo, se trata de un espacio que tú le dedicas, porque tú sabes que como hijo de Dios, hermano, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, sin la oración, no se puede vivir. Y hoy más que nunca en esta tierra. Entonces, tienes que hacer un proyecto diario de vida y tomarlo en serio. Mire, a mí me costaba orar una hora, porque yo quería orar una hora, porque hay que orar una hora. Bueno, tú oras cuanto tú quieras. Ahora, ¿yo qué hice? Yo hice un plan práctico. Bueno, Señor, yo hice como Edison. Cuando Edison lo decía, me recordaba mis inicios con el Señor, aleluya. Entonces, yo decía, Señor, me voy a levantar a tal hora y de tal hora a tal hora, mira, no importa que yo no sienta frío, no importa que yo no sienta calor, no importa que yo no llore, no importa que yo no te escuche, porque es que uno quiere sentir y escuchar, ¿verdad? Porque si no uno piensa que, ay, no está. O no oré bien, o no me tocó. ¿Y la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se siente, no se palpa con los sentidos humanos. La fe es la fe, punto. Ahí está el Señor. Entonces yo voy a orar y voy a hablar con el Señor. Y en media hora para adorar y alabar al Señor. Así, al principio era algo como, lo confieso, era algo como muy mecánico, porque yo sabía que esta humanidad necesitaba ser ajustada, porque es que a uno, ¿verdad? Cuando uno determina orar, entonces uno le entra ganas de ir para el baño, se le ocurre a las 2 de la mañana que tienes que pasar coleto, no sé por qué, le entra a uno una cosa, ay no, pues si no, no me va a dar tiempo. Entonces, como yo sabía que tenía que amarrar mi humanidad, yo determiné un proyecto. De tal hora a tal hora me siento a alabar al Señor. Y lo hice así mecánicamente por mucho tiempo. Hasta que esa media hora que me propuse se hizo corta y dejé el reloj. Pero ya había una vida de comunión, ¿ves? Ya había una vida de relación. Yo empecé por fe y empecé porque sabía que era la única manera de yo vencer mis debilidades. Ahora, a lo mejor a mí me funcionó eso, a lo mejor a ti no te funciona porque eres otro tipo de carácter. Porque algunos dicen, ay, puso un reloj para orar. Bueno, está bien, eso fue lo que me funcionó a mí, repito, como proyecto de vida para amarrar mi humanidad. Y tú tienes que amarrar tu humanidad. Tienes que disciplinar tu humanidad porque tú tienes el control. Ahora, que tú se lo cedes al Espíritu Santo voluntariamente es otra cosa. Pero si tú no tienes el control, entonces tú estás otra cosa. El que no tiene el control sobre sí mismo está endemoniado. ¿Oyeron? O está influenciado por un demonio.
Pero como nosotros somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, yo me paro y asumo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Jesús a amarrar esta humanidad y hacer con esta humanidad lo que tú quieres que yo haga. Entonces, pero tienes que determinar, diga conmigo, resolver, determinar, tener un proyecto de vida. Porque es lo que te va a hacer efectivo y vivir en bendición. Te va a hacer ser efectivo y vivir en bendición. No hay otra. No hay otra. El Señor Jesús sabía que tenía que depender de Dios. Por eso Él se levantaba todas las mañanas muy temprano y se retiraba a orar, a estar con su Señor. Eso era una disciplina. Y nadie quiere disciplinarse, eso no se siente, eso se hace. Y luego en el hacer, tú vas encontrando el gustar de la presencia de Dios y ya es fácil. Y ya no te duermes cuando lees la Biblia, ¿ves? Pero en principio debes sujetarte y debes tener un proyecto. Ahora, eso es el inicio. En esa relación con Dios, Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer tú. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Si vas a ser un gran arquitecto que va a restablecer y un gran ingeniero que va a restablecer todas las vías de Venezuela en el nombre de Jesús, ¿ves? O vas a ser un gran ingeniero agrícola y vas a tener el plan para poner a producir las tierras de Venezuela. No sé, eso te lo va a dar Dios en la relación que tú tengas con Dios. Pero tienes que levantarte y determinar, yo necesito buscar a Dios. Esa es la primera parte del proyecto de vida. Ahora, Ruth se enfrentó a muchas cosas, pero como ella había determinado un proyecto de vida, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú te mueras, ahí me muero yo. Como ella había determinado eso, ella fue capaz de hacer todo lo que tuvo que hacer. De lo contrario, si no hay un proyecto de vida, si no te diriges hacia un fin y un propósito, en el camino cualquiera te agarra y te desvía. Y eso es lo que le pasa a los cristianos que no viven en victoria, que siempre quieren señales, siempre quieren estar sintiendo y viendo cosas. No, determina la santidad. Determina la consagración, determina que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios y móntate en eso y en ese proceso Dios te va a decir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Amén. Mire, déjeme leerle, aunque nos salimos de Ruth, pero con Job es tan importante el proyecto que él marcó de vida. Mire, Job 26. Propósito de vida, proyecto de vida. Job 27, verso 4. Job 27, verso 4. Esos tres versos del 4, 5 y 6 marcan el propósito de vida, el proyecto de vida de Job. Por eso es que Job pudo resistir lo que resistió. Y al final, Dios lo bendijo el doble. Mire, Job determinó, mis labios no hablarán maldad, no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, que justifique al malo. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Es decir, no importa lo que pase, mi integridad está intacta. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job determinó, no va a haber engaño. Voy a ser íntegro. Y cuando él hablaba de integridad, era integridad delante de Dios. Ese fue el proyecto de vida, el propósito de vida que Job marcó. De manera que, mi hermano, necesitas establecer en tu vida un propósito, un proyecto de vida y dirigirte
en esa dirección. No siga siendo así. Hoy sí, mañana no. Asume. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueras, yo me muero. Amén. Y número 3. Primero lo primero. Número 1, asume la responsabilidad. No te quedes en el lodo de la queja. Asume, siempre hay una posibilidad. Sal, levántate, sal, como hizo Noemí. Segundo, marca un proyecto en tu vida, algo que determine tu vida y dirígete hacia ese propósito, como hizo Ruth, como determinó Job. Y hacia eso marcaron su vida. Y número 3, son solo 3, primero lo primero. Veamos un poco en la vida de Ruth y Noemí, primero lo primero. Fíjense, había en Israel una ley. Ruth y Noemí se fueron a Belén y estuvieron en Belén. Una vez en Belén necesitaban vivir de algo. Ahora, Levítico 22, 23 o 23, 22, discúlpenme, Levítico 23, 22 dice, esa era la ley del pueblo de Dios, dada mucho antes, ¿verdad?, de Ruth y Noemí, pero Noemí la conocía. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Había una ley, ¿verdad?, en Israel, ley de Dios, que decía, no recojan a los hacendados, no recojan todos los frutos, sino que dejen algunos en las plantas, dejen algunas semillitas y dejen también que se caigan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los pobres vayan y recojan eso. Eso era ley para cuidar a los pobres. Ahora, Noemí sabía eso. Y dice en Ruth, capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracias. Y Noemí le dijo, ve, hija mía. De manera que Noemí conocía la ley. Por eso le permite a Ruth, ¿me siguen hasta acá? Le permite a Ruth ir a recoger espigas. De manera que empiezan a alinear sus vidas en la tierra de Dios. Empiezan a alinear sus vidas conforme a la ley de Dios. Es decir, primero lo primero. Hay que acomodar la vida de acuerdo a la ley de Dios. Asumo mi responsabilidad. Tengo un proyecto, un propósito de vida, pero esas cosas no van a funcionar si no hago las cosas conforme a la palabra de Dios. De manera que empezaron a trabajar, pero conforme a la palabra de Dios, la ley decía, los pobres pueden ir a espigar a algún campo que va a haber para ellos. Ahora, Ruth fue a trabajar allá y Ruth lo que iba a recoger, porque eso decía la ley, era lo que le dejaban, como digamos las sobras, pero de eso vivían y eso era ley. Ahora, cuando Booz, que era el dueño de esa tierra, ve a Ruth, ve a esa muchacha, ¿verdad?, trabajadora, y escucha la historia de ella, le impresiona y le dice, wow, y dice, wow, esta muchacha se vino con la suegra. Ella no es de acá, pero por amor a la suegra se vino para acá a acompañarla porque determinó. Y la otra cosa, ahora resulta que ella es la que está trabajando. Tremenda mujer, tremenda muchacha. Entonces le dice a los que estaban recogiendo los frutos, miren, dejen más, déjenla tranquila, que ella haga y recoja lo que quiera. No la molesten, ¿verdad? Y al final de ese día dice que se le permitió a Ruth comer también con todos los demás, como que si fuera una trabajadora contratada. Y aparte de eso, mire lo que le dice Booz en el verso 12 a Ruth. Le dice, hija mía, haz lo que quieras, recoge, come, bebe y fortalécete, no antes. Pero finalmente le da una bendición que le dice,
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermano, ¿qué veo yo aquí? Que cuando tú alineas tu vida a la palabra de Dios, aunque haya un esfuerzo, porque hubo un esfuerzo de ella recogiendo, los demás van a ver, los demás te van a bendecir y los demás van a ver que la bendición de Dios está en tu vida. Y aquellas personas que tienen quizás más autoridad, más poder que tú, Dios les va a abrir el corazón para que abran puertas para ti, para que tu remuneración sea más de la que tú pensaste. Pero tú tienes que creer en el nombre de Jesús y tienes que humillarte bajo la poderosa mano del Señor. ¿Ves? Porque muchas veces somos orgullosos. No, ¿qué? Yo. Quédate en ese trabajo donde estás. Si estás en un trabajo, hermano, y tienes un trabajo y bueno, te has sustentado, quédate ahí y ora y haz lo mejor y bendice. Y obra con fe en el nombre del Señor. Tu remuneración va a ser cumplida y traída de parte del Dios de Israel. Todo el mundo a la primera que no le gusta algo quiere soltar. Pero en el nombre de Jesús, si todos soltamos, si la gente buena y santa suelta y se va, entonces, ¿dónde está la responsabilidad que Dios nos ha entregado en esta hora, en esta tierra? ¿Dónde está? Donde tú estás eres de bendición. Donde tú estás, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará cuando fuera el tiempo. Pero si no vivimos de esa manera, no vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Ruth obedeció, se humilló y vino una bendición. Ahora, ese día y por todos esos días mientras duró la cosecha, ella llevó alimento para ella y para su suegra. No pasaron hambre, hubo provisión, porque en el tiempo de hambre seremos saciados en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, finalmente la historia, ¿cómo se resuelve? Hay otra cosa que ellos tenían que hacer, que ellas tenían que hacer. Noemí sabía, fíjense, otra parte de la ley de Dios. Deuteronomio 25, 5 y 6. Deuteronomio 25, 5 y 6 dice: Noemí conocía esa ley del pueblo de Dios. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre del hermano muerto no sea borrado de Israel. Ahora, si no tenían hermanos, ¿verdad? Como en este caso que se murieron los dos hermanos, si no había hermano, entonces a quien le tocaba tomar esa mujer para que el nombre del difunto no pereciera, era a uno de los parientes más cercanos. Entonces, en este caso, Noemí, ¿verdad? Ve que tiene a una mujer joven allí, que es Ruth, y dice, wow, yo no la puedo dejar sola, yo tengo que buscar. Pero ¿buscar cómo? ¿Buscar cómo resuelven la gente del mundo? No, tengo que buscar cómo se resuelven las cosas en la ley de Dios. Entonces, ella entendió y en el capítulo 3 dice, capítulo 3 de Ruth, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer a aquel varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies, paréntesis. Descubrir los pies no quiere decir otra cosa que descubrir los pies. Ahí no hay alegorías, ahí no hay metáforas.
En todas las traducciones dice destapar los pies, descubrir los pies. Si eso significaría otra cosa, en otras traducciones diría otra cosa, pero en todas es eso, simplemente le destapó los pies para que se diera cuenta que había alguien. Más nada, cierro paréntesis. Te acostarás allí y le dirás lo que hayas de hacer. Y él, importante, y él te dirá lo que hayas que hacer. Ruth, una vez más, respondió. Como todas nosotras las mujeres, así tan sumisas, tan humildes en el Señor. Y también como todos los demás hombres humildes también, porque... Pero dame permiso de decir que también los hombres son rebeldes, ¿verdad? Okay. Ya me dio permiso. Ahora, no tenemos que ver esto de una manera, ¿verdad? Como en nuestros días. En nuestros días las cosas no se resuelven así, gloria a Dios, ¿no? Pero el punto de esto es la obediencia, primero lo primero. Obediencia a la palabra de Dios. Ruth le dijo, haré todo lo que tú me... A esto hay que decirle, haré todo lo que tú me mandes. Primero lo primero. Si no, no hay efectividad y bendición, hermanos. No hay. Ok. Finalmente, después de ciertas negociaciones que tuvo que hacer Booz, ¿cómo termina la vida de estas dos mujeres? Con efectividad y bendición. Leamos cómo terminó. Lean conmigo. Capítulo 4. Verso. Capítulo 4, verso 11. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Mire la bendición que el pueblo le da. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata. Efrata es Belén, ¿ok? Efrata, Belén. Y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su esposa, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, la que determinó, la que se levantó, la que vio las posibilidades en medio de la desgracia que vivió. Decían las mujeres a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su nana. Y le dieron por nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, la que vio la posibilidad en la desgracia, la que asumió su compromiso y su responsabilidad. Es decir, la que agarró la sartén por el mango, hermano. Amén, así se entiende, ¿verdad?
Tú puedes. Bueno, pero ¿y ese hijo quién fue? Lo llamaron Obed. Este es el papá de Isaí, es el abuelo de David. Tremenda descendencia. ¿Ves? Todo eso Dios lo hizo con dos mujeres que asumieron su responsabilidad, con dos mujeres que establecieron un proyecto claro de vida, con dos mujeres que alinearon y pusieron primero lo primero y hicieron las cosas conforme a la palabra de Dios. En el pasado se equivocaron, pero se devolvieron y hay esperanza para todo aquel que pone su confianza en la perfecta y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay que levantarse, hay que entender que la autoridad la tengo yo, la autoridad la tienes tú en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, aquí sí se puede, aquí sí hay bendición. Levántate, establece para tu vida un compromiso de vida con Dios, un proyecto de vida con Dios que te marque el camino de la consagración, que te marque y te enrumbe en el camino de la santidad. Y primero lo primero, pídele al Espíritu Santo que te dé visión, que te ayude, porque sí se puede en el nombre de Jesús. Hay esperanza, vuélvame a poner la foto. Hay un pueblo, ¿verdad?, llamado a dar esperanza. Ese pueblo eres tú, pero tenemos que vivir con efectividad y bendición. Tremendo testimonio cuando nació, cuando Ruth se casa con Booz. Tremendo testimonio para todos los del pueblo. Evidencia de bendición. Evidencia de efectividad. ¡Wow! Esto sí sirve. Pero aquí te decimos, ora, que eso sirve. Ay, aquí ora otra vez. Diezma con amor, de corazón, desprendido para tu Dios. Ah, pues otra vez. Ven a la iglesia, comprométete con eso. Ay, qué fastidio. El camino está marcado. La gracia está dispuesta. Tu responsabilidad.